¿Por qué se le nombra de profundis? Hay que recordar que en la época de la colonia todo era en latín, todos los rezos, todos los cantos eran en latín. Un fraile debería de saber latín y español. Entonces ellos, antes de ir a la misa, a escuchar la misa, a las 6 de la mañana, ellos venían aquí a las 5 de la mañana y comenzaban cantando el Salmo 129 que decía: de lo profundo de mi garganta clamo a ti, Señor, clamavis. Por eso se les quedó el nombre de Sala de Profundis. Este lugar nos lo tenemos que imaginar más oscuro, más en penumbras. Estas ventanas no existían, estas ventanas fueron posteriores. Incluso esta ventana que está tapada fue hecha en la época de la Revolución Mexicana. Ya no había frailes para esa época en este lugar. ¿Por qué? Porque esto por mucho tiempo fue un cuartel militar. Y esto fue en la época de la Revolución, cuando se hizo la ventana, y ya no se veían las pinturas murales. ¿Por qué? Porque los mismos frailes en alguna época, ellos taparon con otra clase de pintura, las pinturas murales originales del siglo XVI. Y aquí vemos esto, ¿sí? Que por alguna razón, como cuando estamos en la casa, ya tengo 30 años en esta casa, y la misma pintura, vamos a poner otra pintura porque esta ya me aburrió. Lo mismo hicieron los frailes, los mismos frailes taparon sus pinturas. Y todo esto fue redescubierto en el año de 1929. Y aquí tenemos a los 12 primeros frailes franciscanos que llegan a México a comenzar la evangelización de los indígenas. ¿Sí? No son los primeros en llegar, porque hay que recordar que en 1519, cuando llega Hernán Cortés, llega con un fraile franciscano, me parece que es Manuel de Olmedo. En el año de 1523 llega Fray Pedro de Gante con otros 2 compañeros, pero ellos eran únicamente para el uso, por decirlo así, de los españoles. Hernán Cortés envía una carta a los reyes de España solicitándole específicamente frailes franciscanos. ¿Por qué creen ustedes que Hernán Cortés solicitó frailes franciscanos, pudiendo solicitar dominicos, agustinos? Jesuitas. Porque los frailes franciscanos tenían votos de pobreza. Entonces hay que imaginarnos a Hernán Cortés y a los demás españoles contando la lana, el oro, y si hubieran pedido otros frailes, pues iban a llegar esos frailes y le iban a decir: a ver, Cortés, Presta. pero como los frailes franciscanos tienen votos de pobreza, pues aunque vieran el oro, pues ellos no lo podían tocar. ¿Por qué? Porque por sus votos de pobreza, sus promesas de oro. En el año de 1524 llegan estos 12 primeros frailes franciscanos que van a ser los fundadores de las primeras grandes iglesias, ¿sí?, que se construyen en lo que va a ser la Nueva España y en un futuro más lejano, México. Estos frailes se dirigen tanto a la Ciudad de México, a Texcoco, a Tlaxcala y a Huehuetlacillo. Y ahí todos ellos, divididos, van a construir las primeras iglesias y los primeros conventos. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Estos frailes fueron los que construyeron este convento. Fueron los primeros fundadores de la fe en esta nueva iglesia. Salieron de España, año de 1524, día de la conversión de San Pablo, y llegaron a esta viernes vigilia de Pentecostés del mismo año, que viene siendo el 13 de mayo de 1524, es cuando se da su llegada. Y obviamente, pues hay que imaginarnos, ¿no?, a los frailes que llegan a Veracruz, de ahí se trasladan caminando hasta la ciudad, o lo que iba a ser la Ciudad de México, que todavía no la comenzaban ni a construir, y todo era, pues, como decimos, a patín, caminando, ¿no? Exacto. No, en aquella época no había, mándale unos caballos a los pobres hombres, pues ni siquiera había muchos caballos. Entonces, aquí también tenemos sus nombres: Juan de Palos, Francisco Jiménez, Fray García de Cisneros, Fray Toribio de Benavente, Motolinía. Hay que recordar que Benavente, a su llegada aquí a lo que iba a ser la Nueva España, se quitó el Benavente y se puso Motolinía. Francisco de Soto, ahí dice Miguel, pero si se fijan con detenimiento atrás de las palabras Miguel es Martín, se ve la palabra Martín. Su verdadero nombre es Fray Martín de Valencia. ¿Sí? Seguimos con el otro, igual sucede lo mismo. Dice Miguel, pero es
Fray Martín de Iesos, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray de Rivas, Fray Suárez, Fray Luis de Fuensalida y Fray Andrés de Córdoba. No son sus apellidos, ellos toman por apellido la ciudad de donde proceden, de donde nacieron. En este caso, que tenemos que Fray Martín de Valencia, obviamente es de la ciudad de Valencia, España. Motolinia, aquí se cambia el apellido, se quita el Benavente. ¿Por qué? Cuando los frailes venían de camino, o sea que imaginamos 4 meses en barco, luego baja ahí en Veracruz, el calorón, pues incluso era un hombre mundano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo mismo participó en guerras, que lo mismo se batió en duelo con otro hombre, le gustaba tomar, le gustaba la vida mundana. Él un día escucha dentro de su cabeza una voz que le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia que se está destruyendo. Es lo que nos dice aquí en el cintillo. Él no entiende en un principio, esa voz continúa, hasta que un día va con un sacerdote y le dice: oye, es que fíjate que yo escucho esta voz, y ¿qué será? Y ya le dice: Francisco, probablemente Dios te esté llamando a su servicio. Y así pasa más tiempo hasta que él entiende la señal, y sí, ahí lo vemos hincado. Él nos dice, ¿no?, que habla con Dios, y le dice que si en verdad quiere que él le ayude, si el Dios le dice que sí, y él se despoja de sus vestiduras y toma el hábito. Es cuando hace ya sus votos de pobreza, de humildad, de obediencia, de castidad. Aquí ya tenemos a San Francisco de Asís con San Antonio de Padua, cuando le da el sermón a los peces y a las aves, cuando se le producen las llagas suestinas de Cristo. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos en el monte Albernia, él va a orar, y es cuando en el cielo se le aparece un Cristo crucificado en el cielo y alado, o sea, con alitas, donde le dice que si en verdad le quiere ayudar a su sufrimiento, y se le producen las llagas estigmas. El carro de fuego, esto no es otra cosa que cuando muere San Francisco, como les comenté hace un momento, sufrió muchas modificaciones, y no siempre fue convento, fue cuartel militar, fue cárcel muchísimo tiempo. Sí. Todavía en los años 80 venía gente que decía que aquí su abuelito y sus tatarabuelitos estuvieron en la cárcel. Entonces, pues no es tal cual lo vemos, creemos que siempre ha estado así, no es así. Si gustan, subimos primero porque por ahí es la salida. Ok. Esto me recuerda un poco en donde vi un convento así. No, fuera yo historiador, no estudié yo. No, pues imagínense, ya tengo casi 20 años trabajando. Ya me lo sé todo. Perfecto. Me gusta mucho la historia, ¿eh? He andado en varios conventos y siempre de meterme en un convento y ver pinturas, ver, pero vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y no mucha gente se presta con usted a darnos una visita guiada. Porque luego, por razones de personal, ¿no? Ahorita porque no es un día que ha entrado mucha gente, pero por ejemplo un sábado y domingo, pues nos dedicamos más a estar cuidando. Sí, claro. A la gente, porque pues no todo el mundo entra con buenas intenciones. Y si nos ponemos allá, pues ya descuidamos un área, un espacio, y ya ahí por eso le preguntaba yo cuántas gentes vienen, porque nos piden ya de preferencia que sea un número ya más grande de gente, para que no digan, no, pues es que en lugar de estar con un día y le voy a ser honesto, yo nací en Puebla, criado en un pueblito allá en el Bajío, en Jalisco, y aquí pasábamos nada más. Sí, pues, era la carretera, era pasar a comprarse fruta, lo que se ve ahí, y síguele. Y le pues hay un convento, ¿cómo no? Es un convento muy bonito. Sí. Y lo he visto por algunos youtubers también que ya han venido, y bueno, pues vamos a conocerlo, o sea. Aquí ya nos encontramos en lo que es el corredor de celdas. ¿Qué son las celdas? Pues no son otra cosa más que las habitaciones de los frailes. ¿Por qué les llamaban celdas? Porque ellos eran encerrados. A cierta hora de la noche estaba el fraile guardián, les cerraba, se metían a sus celdas, les cerraba la puerta, y a cierta hora de la mañana el fraile guardián nuevamente iba y les abría. Esta sala originalmente era una habitación reservada a
visitantes distinguidos. Distinguidos. Por cuestiones de línea y de museografía, la habilitaron como una sala capitular. ¿Qué es una sala capitular? Pues es la dirección del convento. Aquí se encontraba el padre superior, era su oficina, pero originalmente era una habitación reservada para visitantes distinguidos. Por eso, si se fijan, es grandísima. Es grande. Aquí ya vemos las celdas o dormitorios de los frailes. Igual debían de ser muy austeras. Ellos no contaban con el reclinatorio, el camastro de madera que se ve, esa madera está bonita y lijadita. El camastro original era de corteza de árbol, porque los frailes en esa época, a principios de la época de la colonia, hacían muchas penitencias. Una de sus penitencias era pues no dormir cómodamente. Claro. Entonces ese camastro pues sí se puede dormir, pues no uno cómodamente, pero cuando menos está planito. Imagínese uno de corteza de árbol, que si aquí está un nodo o un pedazo de rama, pues ya no dormiste bien. ¿Por qué no tenían los reclinatorios? Porque para orar también hacían penitencia. Ellos no lo utilizaban, ellos se hincaban en el piso y como penitencia mientras oraban se ponían granitos de maíz o piedritas en las rodillas. Y obviamente no oraban 5 minutos, ellos se aventaban oraciones de hora y media hincados. Eso era parte de las penitencias. Aparte, pues acostumbraban a hacer mucho ayuno, se flagelaban así con los látigos estos, se pegaban en la espalda. Entonces ellos, de verdad, mucha gente viene y dice, ay no, es que ha de haber sido bonito ser fraile, estar acá, pero pues si les hubiera tocado en la época de la colonia, había gente que se llegaba hasta suicidar. Sí. Ya no soportaba venir acá. Pero obviamente, aparte, ellos tenían que hacer todo. Sí. Pollos con doble L. Pollos con Y de apoyo. Exactamente. De apoyo. Entonces, ellos estaban siempre procurando tener la luz para leer y esto les iba a servir a la gente para aprovechar el mayor tiempo posible la luz. Y se les llamaba pollos. Pollos, fíjate. Aquí tenemos cómo está el sistema constructivo. Sí. Por eso aquí nos dice, las celdas sobre la puerta, cerrar, los materiales son usados, vigas de madera. ¿Qué es esto? Perdón, es esto. Y esto es el tejamanil. Amarrado con cuerda distle y ya se le rellenaba con tepetate y piedra pómez. ¿Por qué? Porque este muro no debía de pesar. ¿Por qué? Porque lo sostienen únicamente la viguería. Entonces, si lo hubieran hecho de piedra, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera pesado muchísimo y la viguería no hubiera soportado el peso. Entonces, este era un modo de aligerar el muro. Sí, no, ya lo tengo filmado. Eso sí no lo había visto. Bueno, no nos lo habían explicado. Porque por el tamaño de los muros, dices que, bueno, ¿qué hago con este cuerpo? Mejor de enterrarlo como siempre lo hacían en frente de la iglesia. Sirve para sostener. Sí, pues por eso se ocupaba, por los muros son muy anchos, pues sí daba chance a meter a alguien ahí. Aquí esta era la sala de música. Hoy en día obviamente ya no perdió ningún instrumento musical, pero aquí probablemente tuvieron que las guitarritas X o Y para llevar la misa a cabo y enseñarles a los mismos frailes a tocar los instrumentos. San Francisco de Asís, él que tenía votos de pobreza, pero pues aquí lo tenemos en madera y dorado, que es la vinilla de oro. Pues fue post-mortem, ¿no? Yo creo que así ya lo pusieron, porque sí, en sí, bueno, vimos la serie, una película de él, y sí, pues como decía, era un hombre muy... Cuando él rechaza, dice, a partir de este momento, lo tiraron hasta de loco. Sí, y no lo querían los demás, sí. Ni los sacerdotes, ni las demás. En el poblado de Asís se sorprendían de eso. Por sus votos de pobreza. Exactamente. Pudiendo vivir cómodamente de la iglesia, él prefirió lo contrario. Esta sala era la biblioteca. Ah, está bien grande. Sí, la biblioteca era enorme. Aquí que sucede, mucha gente, los libros, ¿qué les hicieron? No, los libros se los llevaron los frailes cuando abandonaron el convento. Hay que recordar que
hijos que estén encerrados en los conventos y todos los bienes de la iglesia pasan a pertenecer al Estado. Entonces este convento pasa a pertenecer al gobierno, la iglesia también, y como estaban prohibidas ya las órdenes religiosas, se da la orden de desclaustración. Ellos abandonan el convento, lo dejan, ya lo toma el gobierno y, como les dije hace un momento, lo convierte en muchísimas otras cosas. Eran de uso procesional. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día pues hace la procesión en toda la población, ya hasta se tardan medio día en regresar porque ya no saben ni por dónde ir, pero en aquella época pues la población era muy pequeña, entonces las procesiones se hacían aquí en el atrio, sacaban una imagen, la que fueran a celebrar, salían de la iglesia, llegaban a la primera capilla posa que está del lado norte, posaban la imagen, colocaban la imagen a manera de descanso, y ahí rezaban, volvían a cargar la imagen, continuaban a la siguiente capilla posa, lo mismo, rezaban, oraban, colocaban la imagen y así sucesivamente hasta llegar a esta capilla que era la última. La última. Ya nuevamente metían la imagen y ahí obviamente terminaba la procesión. Cada capilla, en este caso aquí en Huejotzingo, le está dividido en 4 barrios. Cada capilla da un barrio, el primer barrio, el segundo barrio, el tercer barrio y el cuarto barrio. En aquella época, en la época de la colonia, cada barrio tenía que mantener limpia, adornar, decorar su capilla posa. Y las puertas de punta, estilo árabe. Los frailes, es un arco conopial. Aquí los frailes, como les dije en su momento, no tenían necesidad de salir para entrar a la iglesia. Ellos tenían aquí mismo su acceso para escuchar la misa. Ellos, en un principio, en la época de la colonia, eran muy reservados, por decirlo así, por no decir otra cosa, porque no tenían que ser vistos. Y ellos entraban cuando ya había comenzado la misa y salían un poco antes de que terminara la misa. ¿Por qué tenía que entrar antes? Porque vamos a imaginarnos, estamos abajo, estamos en la misa, y entró el sacerdote a dar la misa. ¿Qué hace? Todo el mundo se levanta y mira hacia el altar, y en ese momento entran los frailes. ¿Por qué? Porque estamos viendo al frente, no estamos diciendo, oye, güey, ¿quién entró? ¿No? ¿Quién está? Exacto. Ya va a terminar la misa, se levantan, salen, para cuando ya el padre dio la bendición, se levanta la gente que ya va a salir y yo, no, pues ya se salieron. No los veía uno. Y no nada más por eso. ¿Por qué? Porque creían que si los mismos frailes veían a la gente o veían a alguna muchacha, los frailes les iban a dar el sentimiento y se iban a salir, se iban a escapar. Porque imagínense, ay, me dejó mi novia, yo la quería mucho, se fue con otro, y no, pues ni modos. Me meto de fraile de puro coraje. Imagine usted que ya entró al coro. Ok. ¿Han oído la canción de Pídele un novio? Se pone de cabeza. El santo Juan de cabeza, pobrecito. Ahorita ya no se ve mucho, pero yo todavía cuando entré a trabajar, hace 20 años, todavía venían algunas mujeres a dejarles sus monedas para que les hicieran milagro. Sí. Apenas pasó el día de San Antonio. Sí, así es. Aquí dejaban las monedas, todas colocaban monedas para que les hicieran milagro. Igual los nichos dedicados a algún santo. Aquí lo que sucedió es que todo el techo de la parte superior, en los años 50 del siglo pasado, colapsó, se vino abajo, se cayó. ¿Por qué? Porque ya no le daban mantenimiento, estuvo abandonado muchísimo tiempo. Las salidas por allá, estuvo abandonado por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que la viguería se envejeció, se cayó. Aquí tenemos que todo esto terminó dañado. Todo lo que vemos es nuevo. Es nuevo. La viguería es nueva, porque el techo ya había colapsado. Exacto. Por eso aquí se pierde a quienes estaban dedicados los nichos. Se borra la pintura. Sí, se borra.
Está fresco. Está fresquecito. El carnaval es en febrero. Muy bonito, si a ustedes les gusta viajar y conocer, es muy bonito el carnaval. Un poquito fuera de todos los carnavales, no es un carnaval como todos pensamos. ¿Por qué? Porque ellos usan los rifles. Sí, los rifles y las cuerdas, ¿no? Unas cuerdas. En verdad disparan los rifles, vaya. Son de atacar, le ponen pólvora y se oye el tronido muy fuerte. ¿Ah, sí? Quien no le gustan los ruidos fuertes o ver a gente con un rifle enmascarado, pues no, este no es su lugar. Sí, no, se hacen. Pues realmente se lo traen de España, ¿no? Estábamos viendo en Barcelona que sus carnavales de ellos es tronar cohetes, pero todo el día son cohetes. Pero es una herencia que traen también de los árabes. De los árabes, a su vez. Pues traen un tipo de arco que viene pues, de punta, como usted me lo dice, colombianos por lo mismo. Sí, es el estilo arquitectónico mudéjar. Entonces, todo ese estilo, hay que recordar que España estuvo invadida por los musulmanes muchísimo tiempo. Fueron 800 años, nosotros nos aguantamos 300. Exactamente. Entonces, pues obviamente, muchos decimos, no, es que todas las tradiciones son traídas de España, pero pues todas las tradiciones tienen raíces, al final de cuentas, musulmanas. Y si va uno a los conventos españoles, pues es lo mismo.